aquí en Radio Sónica, la radio número 1, líder de Internet de las radios online en la República Argentina. ¿De qué me gustaría charlar, poder analizar junto a ustedes? Ustedes ya saben que hace 11 años que hacemos este programa junto a todo el equipo. Mi nombre es Maximiliano Lecchi. De lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos, tenemos una visita que desde el gobierno llaman trascendente en los Estados Unidos, porque el superministro Sergio Massa, ministro de Economía, ministro de la Producción y ministro de Agricultura, está conversando con diferentes referentes. ¿En busca de qué? En busca de dólares, en busca de inversiones, para tratar de alguna manera engrosar las reservas y que la Argentina pueda salir de esta situación angustiante que ha pasado los últimos meses. Te diría que previo ya a la salida de Martín Guzmán, como se dice habitualmente, rascando la olla, con los últimos fondos que existen para poder hacer frente a las diferentes operatorias que tiene el país. Desde Washington realmente lo que llega es sonrisas que son indisimulables. Así dicen que se lo ve a Sergio Massa, y se lo vio en varias fotos, por ejemplo, en el hall del Banco Interamericano de Desarrollo, donde consiguió, dicen, el primer logro concreto de su visita, y de esa manera se siguen sucediendo las reuniones. Participó junto a su par Matías Lament también de promociones para el turismo y tratar de alguna manera que la Argentina sea vista como uno de los grandes receptores de turismo de la región. Tiene que ver con el tipo de cambio por un lado y con las posibilidades concretas que la Argentina tiene para ofrecer en la materia por nuestros recursos naturales que son tan lindos, ¿no? Nuestros lugares naturales. Algunos dicen que la gestión de Massa en el último tiempo es un verdadero gol que está haciendo la Argentina, porque además no solo le estarían saliendo las cosas bien, sino que es un hombre con buena relación con los Estados Unidos, como yo te lo dije al momento de la designación. Y parece que esta gira lo estaría de alguna manera demostrando. Esto se suma a las medidas que se estarían llevando adelante a la Argentina, como el tema del dólar soja para la liquidación. Veremos si a lo largo de este mes el campo empieza a vender esa cosecha, los exportadores empiezan a hacerlo y de alguna manera a ingresar dólares. En economía están convencidos de que el anuncio que hizo el BID de este principio de acuerdo, que después Josefina nos va a comentar, es el punto más alto para las expectativas que lleva el ministro a los Estados Unidos. Eso desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro, lo que no deja de preocupar es la inflación, donde ayer te comentábamos las expectativas de inflación, los puntos que podrían estar arañando casi 7% en el mes de agosto, y qué es lo que se espera para septiembre. Entonces la inflación parece no detenerse. Algunos dicen que vamos a convivir con una inflación en los próximos meses de entre 5 y 7 puntos, y que tenemos que rogar que a partir, yo te lo dije si no lo recordás, a partir de enero recién cedería la inflación, porque el impacto de los recortes presupuestarios por parte del Estado iban a tener 4 o 5 meses después el descenso en el número inflacionario. Pero a todo esto se suma la puja distributiva internamente, donde obviamente los que trabajamos queremos que nuestros ingresos vayan acorde a la inflación, cosa que lamentablemente nunca sucede. Es muy difícil en cualquier país que tenga inflación, no solamente en Argentina, sino en cualquier país del mundo. A todo esto, también hay una situación que no deja de preocupar a los mercados y a la Argentina, que en un punto podría llegar a ser positivo, que es la situación de escasez que empieza a vislumbrarse en Europa, a consecuencia del invierno, a consecuencia del frío y a consecuencia de que las relaciones entre Rusia y Ucrania
con respecto a la guerra, a la invasión por parte de Rusia, no ceden. Y esto puede hacer que los precios internacionales de algunos commodities sigan subiendo, como entre ellos el de la soja, y que Europa se vea muy afectada en un cimbronazo. Se dice que a partir del mes que viene o del próximo, según lleguen los primeros fríos, con el combustible. Todo esto es el contexto internacional, el contexto de la Argentina particular y las medidas que parecen estar surtiendo efecto en el país. Yo digo, de alguna manera el gobierno controló el dólar blue. Un dólar de casi 350 pesos, hoy está en 275. 276 creo que abrió hoy según lo que acabo de ver. Entonces, el gobierno controló el dólar. El gobierno parece haber controlado la fuga de los bancos en pesos, donde al parecer los plazos fijos han continuado renovándose por las tasas elevadas que puso en los últimos días el Banco Central. Ahora vos me podés decir, Maxi, pero no controlaron la inflación. Bueno, esto también es algo que tenemos que empezar a preguntarle a los empresarios. ¿Por qué, si había tanto susto y se aumentaron precios con un dólar a 350, hoy que el dólar está a 2.70 el blue, si no querés hacer el cambio del oficial, los precios no ceden? Entonces esa es una gran dinámica que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Por qué los empresarios también aumentan cuando el dólar sube y por qué los empresarios no bajan cuando el dólar baja? Lo que sí está pasando es que hay una mini, si querés, devaluación del dólar oficial, donde el dólar oficial está subiendo de a poco todos los días, tratando, dicen algunos, de achicar esa brecha con el paralelo. Esa brecha que en algún momento llegó a ser superior al 100%, y donde dice lo ideal, dicen los economistas, sería que se llegue a un 50%, no más. Esas son las variables económicas, esa es la situación actual. Por otro lado está la calle, donde ayer la veíamos muy complicadas, con cortes, piquetes, manifestaciones, y la protesta social, que quiero a lo largo del programa, si podemos, meternos con Josefina de lo que está pasando en la CGT, ¿no? La disputa que hay en la CGT para llegar a paros, y el paro a quién se lo haces, porque el gobierno, digamos de alguna manera, parece ser un aliado, o la CGT parece ser aliado del gobierno. Entonces, las bases le piden a la CGT hacer paro, y el gobierno obviamente no quiere saber nada con esto. De todo esto vamos a charlar, un poco poner en contexto a la Argentina de hoy para algún trasnochado que se levanta y dice, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, esto es lo que está pasando. Un país poco normal. Y otro dato que no quiero olvidarme para conversar en el día de hoy es qué piensan los jóvenes de nuestro país. Eso es una encuesta que vamos a analizar porque muy interesante. Pensar qué piensan los jóvenes, no de los colegios privados, sino de los colegios públicos. ¿Qué quieren hacer cuando se reciban, cuando salgan a la vida laboral? Y eso nos va a dar un indicio de la Argentina que tenemos hoy y que hay que tratar de revertir. Esto es El Arranque. No existe una sola verdad. Existen múltiples interpretaciones de cada noticia. Maxi Lecky analiza la actualidad en El Arranque. Por